Un muy cordial saludo. Mi compañera Sara Lucía Osorio y yo, Lady Jana Quintero, les vamos a exponer el tema de representación gráfica del fonema K y del fonema R. El fonema K se puede representar de tres maneras distintas, con las letras C y K y con el dígrafo Q. Para el uso de la letra C se emplean tres maneras, ante las vocales A, O, U. Por ejemplo, casa, que está ante la vocal A, arco, que está ante la vocal O, oculto, que está ante la vocal U. Ante una consonante, por ejemplo, cráter, que está ante la consonante R, aclamar, que está ante la consonante L, pacto, que está ante la consonante T. Y por último, se puede emplear al final de la palabra, por ejemplo, click, cómic, tic-tac. Uso del dígrafo Q. Como ya lo mencioné anteriormente, el dígrafo Q es una de las formas para representar el fonema K. Este se puede emplear ante las vocales E, I. Por ejemplo, esquema, donde el dígrafo Q le sigue la vocal E. O quimera, donde al dígrafo Q le sigue la vocal I. Recordando que la U no se pronuncia ya que solo es un signo gráfico que no representa ningún fonema. En relación al uso de la letra K, podemos encontrar distintas formas. Es importante aclarar que las palabras escritas con esta letra tienen origen en diversas lenguas y puede aparecer en cualquier posición de una palabra. Entre los ejemplos podemos encontrar que al inicio de una palabra tenemos kebab, que es una palabra de origen árabe. Al término de la palabra anorak, que es de origen francés, y en otras posiciones paprika, de origen húngaro. Adicional a esto, la letra K también la podemos encontrar en topónimos y antropónimos y los derivados de estas. Por ejemplo, la palabra Kenia, keniano, Uzbekistán, uzbeco y Pekín, pekinés. Y finalmente encontramos que la letra K también se usa en los elementos o palabras compositivas de procedencia griega, que también los encontramos en numerosos términos de carácter científico, como por ejemplo la palabra kilo, el término científico kilómetro, y kinesia, telequinesia. En relación con las posibilidades de representación del fonema K, podemos decir que este presenta numerosas variantes gráficas en la escritura de palabras que fueron tomadas de otras lenguas, donde la letra K se puede alternar con la letra C o con el compuesto QU. Entre los ejemplos, los más representativos pueden ser folclore o folklore, kiosco o kiosco, vodka o vodka, moca o moca. Es importante mencionar que en la escritura española, en la representación del fonema K, las grafías como CK y CQ son ajenas al idioma, es decir, que no son muy conocidas y por lo tanto se debe evitar su uso, excepto cuando los términos son usados como extranjerismos puros. Por ejemplo, la palabra crack, que proviene del inglés crack, o Niki, del alemán Niki, y Carrick, del francés Carrick, como lo podemos ver en los ejemplos. El fonema R se puede representar de dos maneras distintas, con la letra R o con el dígrafo doble R. Para el uso de la letra R puede ser de dos maneras. La primera es en posición inicial de la palabra, por ejemplo, rompe, rueda, entre otras como rampa o remolino. Y también se puede representar adelante una consonante, que normalmente suele ser la L, la N o la S. Por ejemplo, alrededor, LR, honrado, NR, israelí, SR. Aunque se utilice normalmente la L, la N y la S, no quiere decir que sean las únicas.
También puede ser la X, como por ejemplo ex representante. El uso del dígrafo R se utiliza cuando queda en posición intervocálica, es decir, cuando queda en medio de dos vocales. Por ejemplo, en la palabra barrio, que queda en medio de la vocal A y seguida de la vocal I. O en la palabra terrible, que está antecedido por la vocal E y seguido de la vocal I. Además, también se usa el dígrafo R cuando en palabras prefijadas o compuestas, si este dígrafo R queda en posición intervocálica, aunque su palabra base inicie con la letra R. Por ejemplo, la palabra vicerrector, cuya palabra base es rector e inicia con la letra R, se escribe con el dígrafo R, vicerrector. Y la palabra hazme reír se escribe con el dígrafo R para que quede hazme reír. Muchas gracias por su atención.